Pues ya hemos disfrutado de esas recetas que nos llegaban desde Castilla-La Mancha, que no me digan que no ha sido para chuparse los dedos. Hemos aprendido y hemos conocido también esos productos de otra comunidad, y ahora nos vamos, como siempre, a darles esa pincelada de la actualidad municipal. Esta semana han concluido las obras de reordenación y mejora de los accesos al Colegio de la Viña, que se suma así al resto de colegios públicos de la capital en los que ya se han efectuado intervenciones similares. Se ha llevado a cabo la renovación y mejora de las aceras. De esta forma, dicen desde el Ayuntamiento, se mejora la protección del entorno de los colegios, ampliando también la seguridad de los padres y alumnos, así como del resto de usuarios y peatones que transiten por la zona. Pues las instalaciones del exterior de un nuevo colegio de la capital que ya han visto han quedado como nuevas para también esa protección a los menores y también a los padres. Y ahora vamos a hablar de la mano de Caja Rural de un Belén, porque ya lo saben, estamos en pleno ya la previa a esos días navideños y vamos a irnos a conocer más de cerca el Belén de la Fundación Caja Rural. Somos gente que vive y que anhela soñar. Con toda la gente queremos estar, que busca un futuro, gente de verdad. Al lado de la gente queremos estar, construyendo un mañana de prosperidad. parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. Al lado de la gente, siempre Caja Rural. Al lado de la gente de Zamora, siempre contigo, Caja Rural. Un nacimiento muy tradicional que nos lleva a los pueblos de Tierra de Campos de mediados del pasado siglo. Aquí, entre palomares y carros, podemos contemplar las figuras más tradicionales de los belenes, como los Reyes Magos o el Nacimiento, una recreación cuidada al detalle. Se van a ver principalmente adobes. Tierra de Campos acoge parte de la provincia de Palencia, de Valladolid y de Zamora. Hay algún pueblo de León que se duda si meterlo en esa denominación. Tiene principalmente, como veis, adobe. Yo hice muchos adobes, están hechos uno a uno, como se hacían antes. Hay un palomar, yo creo que llama la atención. Llaman nuestra atención algunos letreros al más típico estilo del pasado siglo. Pero hay sobre todo 3 letreros que significan también lo que yo recuerdo de los pueblos como hacia mediados del siglo pasado. Hay un Belén, hay un letrero que pone teléfonos, y es que antes en los pueblos solo había un teléfono y estaba indicado, claro, había que llamar y estaba muy indicado. Y el cartel de correos. Pero principalmente el panel de nitrato de Chile. Cualquiera que haya ido a un pueblo de Tierra de Campos, eso todavía hay en algún pueblo que queda. Yo se le tomé de Mambrilla, hice unas fotografías y luego una reproducción. Y la gente que tenga la edad que tengo, va a recordarlo y va a ver que eso está en los pueblos de Castilla. La luz tenue marca este nacimiento. Y sobre todo llama mucho la atención de este Belén, quiero decir, todo el cableado que hay. Es como yo recuerdo un pueblo de Tierra de Campos. Yo iba al pueblo de mis tíos, que era Meneses de Campos, que hay aquí una reproducción de un carro, y yo cuando volvía del pueblo, del bar de mi tío, la gente se saludaba y apenas la luz era muy tenue, era como esto, pero la gente se saludaba porque sabía dónde estaba o se sabía cómo pisaba y decía, adiós Joaquín, y yo decía, pero bueno, ¿cómo si no, apenas se ve? Bueno, pues es que la gente sabía dónde estaba y sabía dónde se conocían. Y sobresalen también algunas de las figuras de gran calidad. Yo pongo, como vais a ver, pongo pocas figuras. A veces se me achaca de que son figuras muy, muy seleccionadas, algunas son de palillo. Cuando digo de palillo quiero decir que son figuras exclusivas, es decir, que el autor ha hecho la figura y ya no volverá a hacer una igual. La podrá hacer mejor o peor, pero no es un molde. O sea, el autor se pone con un trozo de barro. Hay aquí figuras de Ángela Trippi, que es una famosa
escultora tanto de belenes como de otro tipo. Sus figuras están en los mejores museos del mundo, y aquí hay alguna figura de palillo de Ángela Trippi, que esta señora tiene un taller en Sicilia, en Palermo. Ha salido de las manos de José María Villa con la colaboración de Caja Rural, que celebra con él el 25 aniversario de su fundación. La Caja tiene una trayectoria en el ámbito económico, pero también en el social, y nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, aportar de forma absolutamente desinteresada todo lo que podemos en pos de que esta provincia cada día tenga una mejora, y por lo menos en lo que depende de la Caja Rural, nuestro esfuerzo creo que es continuado y sabido por todos, que seguiremos esforzándonos. Este año hemos puesto este Belén, el año que viene intentaremos razonablemente buscar otro sitio donde pueda lucir más. Este es el ámbito lúdico de lo que es la prospección de la Caja en esta Navidad. Un nacimiento que podemos ver en Santa Clara 24 durante todas estas fechas navideñas. Un Belén más que sumar a la tradicional ruta zamorana. Pues con este Belén nos vamos a publicidad y a la vuelta, ya lo saben, ciberdelitos. Buenas tardes, ya estamos preparados con esta nueva sección de ciberdelitos para un miércoles más abordar todo lo que nos podemos encontrar a través de nuestros teléfonos móviles o a través de la red. Y ya nos acompaña también un miércoles más, que no falla su cita, David Martínez Peón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Guardia Civil del equipo @, ya lo hemos hablado en otras semanas anteriores. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un poco más escabroso, porque yo lo desconocía totalmente, pero yo creo que también es importante y se da en Zamora, en estos casos a nivel de estafas, que se conozca, ¿no?, por la sociedad. Sí, este programa va más encaminado a las empresas y a estafas que sufren las empresas, con ejemplos de denuncias que se han puesto aquí en la comandancia de Zamora. Hablamos de Business Email Compromise, ¿no? Cuéntanos un poco qué es, porque creo que engloba varias estafas, ¿no? Sí, engloba, hay varias, completamente. Aquí vamos a tratar de la estafa al CEO, al director de la empresa, digamos, y facturas falsas asociadas a los correos electrónicos. Y también veremos un poco del ransomware, que también ha habido alguna estafa aquí en la provincia, y ataques de denegación de servicio. O sea, son cosas que parece que solo pueden ocurrir, estafas en grandes multinacionales, pero estamos viendo como en una provincia tan pequeña como Zamora también pasan, ¿no? Sí, sí, completamente, y no suelen ser muy frecuentes, pero las hay. De hecho, la última ha sido hace 10 días más o menos. O sea, que son recientes y se mantienen en el tiempo. Sí. Pues si quieres empezamos, ¿por cuál quieres empezar? Sí, vamos a explicar un poco el Business Email Compromise, que no deja de ser una estafa tipo el phishing, pero encaminada a las empresas. Para los ciberdelincuentes el correo electrónico es el principal vector de ataque, o sea, es su principal arma, ¿vale? Entonces, a diferencia del phishing, que nos llegan a todos de manera masiva, en el BEC, que es el acrónimo de Business Email Compromise, ese correo electrónico, ese phishing, se tiene que diseñar exclusivamente y dirigir para esa empresa en concreto. O sea, no valdría mandar un mensaje masivo a todas las empresas, porque eso no les va a tener ningún éxito a los ciberdelincuentes. Entonces, los ciberdelincuentes lo que hacen es estudiar esa empresa, ver sus páginas web, ver su información acerca de las últimas noticias que hayan aparecido en internet sobre ella, y sobre ella lo que van a elaborar es una estrategia para poder hacer este tipo de correos para que tengan mayor éxito. O sea, hay un estudio previo, ¿no?, de los estafadores antes de realizar la estafa con esa empresa, ¿no? Eso es, así es. Esta estafa, además, ya no solo les reporta a la empresa un daño económico, que normalmente suelen ser cantidades elevadas, sino que además les afecta también por un daño a la imagen,
sobre todo cuando se haga público, concretamente no creo que le haga mucha gracia a sus clientes. Claro. Entonces puede ser que pierdan clientes o proveedores y eso les afecta más seguramente que la parte económica. Así se pierde como un poco la confianza, ¿no? Parecía que todos tus datos estaban salvaguardados en esa empresa, pero esa empresa ha sufrido una estafa o ha sido hackeada en ese caso, ¿no? Claro, eso sí. Entonces, dentro del Business in My Compromise, pues como hemos visto aquí en Zamora, ha pasado la estafa al CEO. El CEO es el director o, si no es al CEO, a una persona con poder para poder autorizar transferencias bancarias. Entonces, este tipo de correos electrónicos van dirigidos a estas personas. ¿Para qué? Para un fin, para mandarle luego desde ese correo a la parte que lleva las finanzas de la empresa para que autoricen una transferencia bancaria a una cuenta bancaria que no va a ser del siguiente cliente o el siguiente proveedor, sino que va a ser una cuenta bancaria del ciberdelincuente. Entonces, ¿cómo se comete esta estafa? Pues una de dos, o apoderándose del correo electrónico oficial del CEO, o bien suplantando ese correo haciendo un correo muy similar. Por ejemplo, si el correo oficial es empresa@empresa.es, el del CEO, pues lo que hacen es poner empresa@empresas, acabado en s.es. Entonces, de esa manera intentan la estafa. Lógicamente, tiene menos éxito la suplantación de ese correo en empresas que el hackeo de la propia cuenta real del CEO. Entonces, ahí es donde radica un poco el éxito de esta estafa. No solo es con correo electrónico, hemos visto en la provincia hace unos días que lo que han suplantado en vez del correo electrónico del CEO ha sido el teléfono móvil del CEO, y a través de WhatsApp se le ha pedido al Departamento de Finanzas que fueran a comprar unas tarjetas de prepago para enviar a cierto cliente. Ese cierto cliente no existía, sino que eran las cuentas de los ciberdelincuentes. O sea que ya no solo se hace un análisis y un estudio, sino que también yo creo que con estas estafas a empresas se busca una gran estafa, ¿no? Porque al final hablamos mucho en esta sección de cómo nos pueden estafar a través de SMS, nuestras propias credenciales bancarias, por ejemplo, pero en una empresa el poder que luego se adquiere a través de esas estafas es mucho mayor, ¿no? Obviamente, porque al final suelen ser, como vamos a ver ahora, para pagar facturas, y esas facturas de empresas normalmente son cantidades de dinero importantes. En concreto, las facturas falsas y comprometer el correo, pues lo que hacen es, digamos, meterse en el medio de una transacción económica. ¿Cómo lo hacen? Pues normalmente intentan apoderarse de la cuenta de correo electrónico de un trabajador, y de un trabajador que realmente esté autorizado para hacer esos pagos. Eso, claro. Entonces, lo que hacen es estudiar los correos que le van llegando, una vez que han entrado ya en su correo electrónico y tienen las credenciales, ven el diseño de cómo son las facturas de esa empresa y la copian, y lo que hacen es mandar facturas falsas a otras empresas o facturas de verdad que lo que le hacen es cambiar la cuenta bancaria para ingresar el dinero y ponen la suya. Eso ha pasado aquí en Zamora. Una empresa compró una maquinaria, a esa empresa le llegó la factura de que se había pagado, comprobamos luego que los correos electrónicos se habían cambiado y las cuentas bancarias también se habían cambiado. Entonces ahí se comprobó que era estafa. Estas estafas son mucho más elaboradas y no las hace ya cualquier persona. Concretamente en esta, una vez estudiados los dominios y los servidores, nos trasladaban a Rusia y Ucrania antes de que empezara la guerra. O sea, que para que vean que no son cosas ya sencillas, no es una estafa muy elaborada, porque al final el objetivo es una cantidad económica importante. También se secuestran archivos, ¿no? Que hemos hablado muchas veces y hemos visto cómo a empresas les han secuestrado archivos y se han quedado sin nada. Sí, ese tipo de estafa se llama el ransomware, y lo que hace el ciberdelincuente es acceder al ordenador de la empresa, ya sea por correo electrónico, por una vulnerabilidad del sistema operativo,
por no tener actualizados los sistemas operativos o los parches de seguridad, y lo que hacen es cifrarnos los archivos que puedan de nuestro ordenador o de nuestro servidor. ¿Cómo suelen hacer esto? Nos suele aparecer un mensaje cuando vamos a acceder al ordenador diciéndonos, además que se vea bien, que nuestro ordenador ha sido secuestrado y que los archivos han sido cifrados. Normalmente vamos a ver todos los archivos que teníamos, pero se les va a añadir una nueva extensión. Por ejemplo, si era un Word que acaba en .doc, va a ser .doc, lo que quiera el ciberdelincuente, 3as, por ejemplo. Y todos van a aparecer así. O los JPG, pues JPG.aaa. Entonces así vamos a darnos cuenta que realmente nos han cifrado todos los archivos, intentamos entrar a ellos y no podemos. En ese mensaje normalmente lo que vienen son las instrucciones para pagar. Ahí viene lo complicado. Normalmente nadie nos va a garantizar que si nosotros pagamos, el ciberdelincuente va a ser tan buena persona que nos va a devolver los archivos. Esas instrucciones vienen en inglés normalmente y nos derivan a la dark web. Entonces no todo el mundo sabe entrar en la dark web, ni se recomienda. No es fácil y todo lo que está en la dark web suele ser, como su nombre propio indica, es oscuro. Normalmente piden o exigen el pago en criptomonedas. Entonces todo se va... Se retroalimenta, ¿no? Sí, se va enfarragando un poco más cada cosa. Entonces se recomienda que no se pague porque si te van a garantizar que lo recuperarás, pero no te lo van a garantizar. Para evitar este tipo de cosas, ¿qué se puede hacer? Pues lo primero, tener copias de seguridad de todo lo importante en nuestra empresa. Hay una regla que es la del 3-2-1, que es tener 3 copias de seguridad, tenerlas en 2 formatos distintos y una fuera de la empresa, ya sea en otro local o en la nube, para, si nos pasa alguna cosa de estas, tener una copia de seguridad actualizada y que realmente pues yo lo que hago es instalar esa copia de seguridad y se acabó el problema. Es bueno comprobar que esas copias de seguridad funcionan realmente, porque hay gente que hace copias de seguridad, no las comprueba y sí, yo tengo copia de seguridad y la vas a poner y no funciona. Entonces es importante el tema de las copias de seguridad. También aquí nos pasó una concretamente, que era un tipo de ransomware que estaba de moda en ese momento y encontramos la solución en internet. No hacía falta pagar y con el informático de la empresa se podría haber llegado a solucionar el problema. Bueno, no estaba muy por la labor la empresa, yo creo que tampoco la publicidad de haber sufrido una estafa de este tipo pues no es buena y no quisieron seguir que les ayudáramos, vamos, pero bueno, ya ellos. Se puede haber solución y si no la hay, lo que se recomienda es que no se borren los archivos, que se guarden porque en el futuro puede haber una solución. Luego también hay que tener, yo creo, muchísima atención y cuidado con solicitudes o cambios de pagos urgentes sospechosos, ¿no? Sí. Que eso siempre nos suele llegar o nos suelen incluso muchas veces invadir y hay que tener pies de plomo. Sí, totalmente. Todo lo que sea urgente, pero ya no solo en las empresas, sino en la vida de un particular, de un trabajador de la empresa como vida particular, todo lo que venga urgente ya suena mal. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado a nivel empresa con los correos que nos llegan, que pongan factura. Sí, es verdad que todas las empresas nos van a mandar una factura, pero hay que tener cuidado y verlas si realmente proceden de la dirección de correo electrónico que nosotros teníamos guardada de esa empresa, que no ha habido un cambio, y si lo hay, en vez de pinchar el enlace que venga o descargar esa factura, ponernos en contacto por otro medio, por teléfono, por ejemplo, con esa empresa y decirles, oye, me ha pasado esto, ¿sois vosotros o no sois vosotros? ¿Sabéis cambiar la dirección o qué problema hay? O si, por ejemplo, nos mandan una factura y yo tengo guardado en la lista de transferencias un número de cuenta y en esa factura el número de cuenta ha cambiado, que es lo que nos pasó aquí, pues llamar por teléfono a la empresa y confirmar, oye, en esta factura me viene este número de cuenta y no ese. ¿Habéis cambiado? Y te dirá, sí o no. Pues el no... Ya alerta, ¿no? Ya alerta, ¿no? Estamos ante una estafa, obviamente. Entonces, las empresas pues tienen que tener cuidado con este tipo de cosas. Y en el momento, por ejemplo, en el que te llega esa factura, no compruebas ese cambio en la cuenta y haces el pago, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo primero es
dar todos los datos que podamos tener sobre esa transacción, el extracto, los correos, las cabeceras de correos donde podemos sacar algún dato, llamar al banco lo antes posible y comunicarle que ha pasado esto, por si acaso ellos pueden paralizar esa transferencia y, lógicamente, denunciarlo en la Guardia Civil o en la Policía Nacional. O sea que sí que habría solución, pero mejor no llegar a ese caso, ¿no? Obviamente la prevención en el día a día, en no usar el correo electrónico de la empresa para fines particulares, porque al final los ciberdelincuentes van a querer entrar en los correos electrónicos de las empresas, pero lo van a hacer a través del particular. Sí, porque al final estamos hablando, por ejemplo, en este caso, para mí, a nivel particular, de una estafa que yo no conocía, desconocida, pero que pasa en Zamora, o sea, que la tenemos cerca y que quién sabe si nos puede pasar a nosotros o a nuestras empresas, ¿no? Claro, es así. Al final yo creo que todos los medios son buenos para ponerlos y evitar que pasen estas situaciones tan incómodas. Totalmente. En este caso, sobre todo las copias de seguridad en empresas, que para no perder clientes, para no perder cuentas bancarias, si en la vida normal de las personas que no tienen que ver con las empresas es básico, en una empresa es fundamental. Claro que sí. David, un placer que hayas estado con nosotros, que nos hayas desgranado este tema tan, yo creo, rocambolesco y muy desconocido, pero que de verdad tenemos que conocer los detalles y que no nos pase, pero si nos pasa también saber cómo actuar. Así que un placer que hayas estado con nosotros compartiendo este momento. Bien, gracias. Pues así despedimos esta sección de ciberdelitos. Ya lo saben, la próxima semana continuamos con mucho más. Ya estamos de vuelta en esta tarde de miércoles con 8 Magazine, después de haber podido disfrutar un miércoles más de esa sección de ciberdelitos en la que durante todas las semanas estamos aprendiendo a cómo tenemos y debemos movernos en la red. Y ahora ya sí entramos en materia y, como siempre, nos encanta dar esa pincelada de cultura, también mostrarles todos los libros que los zamoranos sacan a la luz, que siempre nos descubren la historia de nuestra ciudad y también de nuestra provincia. En este caso les vamos a hablar del siguiente libro, El espacio sagrado y sus expresiones artísticas, arquitectura religiosa en la provincia de Zamora, 1936-1975. Y tenemos a su autor, Rafael Ángel García Lozano, profesor e historiador. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer que estés aquí en esta tarde con nosotros para desgranarnos a grandes rasgos, porque hay que leerlo en profundidad para descubrir, yo creo, toda esa arquitectura de la que podemos gozar en Zamora capital y provincia, ¿no? Pues sí, esta es un poco la intención, presentar esta obra que sale a la luz ahora, que está recién llegada desde ayer en las librerías, y nada, para, bueno, pues de alguna manera dar a conocer el patrimonio de la arquitectura contemporánea, que es la gran olvidada de nuestra arquitectura y en general de nuestro patrimonio. ¿Podría decirse que la misión de este libro es precisamente eso, descubrir ese valor tan importante arquitectónico que tenemos? Porque muchas veces es desconocido, paseamos, disfrutamos de muchos rincones de la provincia de Zamora y también de esta arquitectura, pero no la conocemos como deberíamos, ¿no? Pues sí, una de sus fundamentales dimensiones es la divulgación de este tipo de arquitectura, ¿no? Junto a esta y otras, pues yo concibo el libro como un servicio que se presta pues desde la ciudadanía en general para conocer esta arquitectura, hasta pues técnicos de turismo, personas encargadas de la gestión del patrimonio, los propios propietarios, que al final son arquitecturas propias que a veces son por tan cotidianas desconocidas, pero sí, como dices, un poco la función principal es pues eso, dar a conocer algo tan cotidiano, pero que por aquello de ser tan reciente, pues igual no logramos valorar, ¿no? Aportar ese plus de valor de estas arquitecturas. Hablamos de la divulgación, pero se quiere ir más allá con este libro, ¿no? Sí, hay veces que la gente dice, claro, es que son libros un poco densos. Claro, esto no es una novelita de entretenerse un rato, ¿no? Ni lo pretende, tampoco es la finalidad, ¿no? Pero tampoco es un estudio sesudo
para expertos, ¿no? Busca un poco el equilibrio. Este tipo de libros, este en concreto, pues va con un aparato crítico, abajo, notas a pie, para quien quiera profundizar pueda pues acceder a ello, pero vamos, que se puede leer con mucha normalidad. Cualquier persona interesada un poquitín en conocer cuál es el pasado histórico de su parroquia o cuáles son las arquitecturas más importantes de nuestra provincia de esta época, pues puede acceder perfectamente a él. Y seguro que además descubriremos curiosidades, ¿no?, que no conocemos y que nos llaman muchísimo la atención. Sí, una de las funciones del libro es esa, ¿no? Hay una cosa que es importante destacar, y es que hay que puntualizar el título, aunque se llama arquitectura, el subtítulo, arquitectura religiosa en la provincia de Zamora, que es verdad que lo es, contiene también varias arquitecturas civiles que tuvieron o tienen un espacio religioso. Estoy hablando de, por ejemplo, el Hotel Convento I en Coreses, que es un centro de formación, pero tuvo una capilla, aunque hoy no está en ese uso. Bueno, pues estudia todo el centro ahí. El Instituto María de Molina, la Residencia de los Tres Árboles, por ejemplo, ¿no? Hay varios ejemplos más, ¿no? Entonces, no solo quedarnos con que hay arquitecturas religiosas, aunque es verdad que un grueso importante del libro son arquitecturas estrictamente religiosas, pero también arquitecturas civiles, y bueno, pues lo que nos dices, ¿no? Conocer un poquito mejor, acceder a este tipo de arquitecturas, darlas a conocer, descubrir sus valores, y bueno, pues que de cara a la vida cotidiana, al día cotidiano, ¿no? Pues que seamos capaces de ver cuáles son las grandes características y las aportaciones. Hablamos, creo, de más de una veintena de arquitectura, ¿no?, de edificios que son, yo creo, llamativos en la arquitectura contemporánea. Sí, más o menos, bueno, es una selección de 30 edificios, 26, 30, ¿no? Porque hay algunos que no se llegaron a ejecutar. Si contamos todos los edificios que están estudiados en el libro, llegamos a 30. Entonces, bueno, pues lo que pretende hacer es un recorrido. Están agrupados en tipologías, iglesias, centros parroquiales, centros educativos, asistenciales, incluso capillas en fincas de recreo y en fincas agropecuarias. Y bueno, pues lo que hace es desgranar este recorrido, ¿no? Buscar un poquitín las obras más importantes. He utilizado dos criterios, ¿no? Porque no se puede hablar de todo, sobre todo cuando tienes un límite de 300 páginas, ¿no? El libro alcanza 324, y bueno, queriendo ser un poco riguroso en los análisis de los edificios, bueno, pues ha habido que discernir un poco, ¿no? Cuál es lo más representativo. Entonces ha habido dos criterios sobre los que me he centrado. Uno, el más importante, el criterio de calidad de las obras. Entonces, pues aunque planteamos un panorama general, pues quizá las obras más importantes que están estudiadas pues son las más destacadas, las más relevantes en la arquitectura de la época. Y el segundo criterio que he utilizado ha sido un poco de representatividad, ¿no? Porque si nos fijamos solo en aspectos de calidad, pues habría zonas de la provincia pues que quedarían un poquitín con menos representatividad, y bueno, yo creía que era importante, dado el título de la obra, pues que recogiera un poco todo este aspecto. Es, yo creo, también importante destacar que no solo se centra en la capital, sino también en la provincia, que muchas veces es verdad que desconocemos rinconcitos, pequeños municipios de nuestra provincia que esconden muchísimas cosas, y aquí también se pone de manifiesto, ¿no? Sí, es un poco la pretensión. Hay una circunstancia que era muy difícil de salvar, y es que en un estado centralizado como era el de la época más o menos que nos ocupa, donde las capitales concentraban todos los servicios, y ya no solo eso, sino que había mucha emigración interior de los pueblos a la ciudad, pues claro, lo normal es que los barrios crecieran en las ciudades o que los hospitales estuvieran en las ciudades. Entonces, esta es una realidad que no podemos salvar, ¿no? Pero aún así, pues he ido, bueno, pues buscando otras obras de carácter importante, ¿no? Pues en los pueblos, por ejemplo. Está estudiada la iglesia del Colegio del Amor de Dios de Toro, que es una obra soberbia. La iglesia de Pública de Campeán, la iglesia de Fonfría, tanto la actual como un proyecto anterior que no se ejecutó, que es extraordinario. Antes me preguntabas, ¿hay curiosidades? Las hay. Por ejemplo, un proyecto de una iglesia que se iba a haber construido en Fonfría, antes de la actual, que fracasó, pero que era tremendo, muy bueno, muy acorde a la arquitectura de la época. También de Benialbo, de la iglesia de Pumarejo, de Ribadelago, o sea, hay mucha obra de la provincia de Zamora. Y luego de la ciudad, pues la iglesia de San Lorenzo, Cristo Rey, San José Obrero, la ermita del Camino, el María de Molina, lo hemos dicho antes, la residencia de los Tres Árboles. También se me olvidaba, lo hemos mencionado hace un poquitín, en los pueblos, el Hotel Convento I de Coreses. Bueno, un poco la idea es dar esta perspectiva general y tener, bueno, pues un panorama de lo que se hizo en esta época en nuestra provincia.
Colegio Verbo Divino era, ¿no? Porque yo creo Sí. que los que nos estén viendo, casi ahora sí que se conoce, los más jóvenes lo conocerán como Hotel Convento I, pero es verdad que era un colegio religioso que gozó de muy buena salud durante muchos años, aunque luego pasó a convertirse en este hotel. Sí, de hecho fue un seminario, un centro de formación para candidatos al sacerdocio de esa orden religiosa, que además concentró toda la población de toda Castilla, de todo Castilla y León, de toda Galicia, de Asturias. Fue un centro como muy referente, muy puntero, como has dicho, además con un sistema educativo muy novedoso para su época. El propio edificio ya habla de algo de esto. Es curioso porque el arquitecto que diseña este edificio es un arquitecto alemán de la propia orden, que era arquitecto y luego se hizo religioso, se ordenó sacerdote y tiene una trayectoria muy consolidada en arquitecturas de este tipo. Y bueno, pues sí, en Coreses estuvo ahí ese referente tan importante al servicio del Verbo Divino. Claro que sí. Mencionabas ese proyecto que no salió adelante de esa iglesia de Fonfría antes de conocer la actual. También esas curiosidades son importantes, ¿no? Que la gente, los propios vecinos del municipio, conozcan ese proyecto que tú plasmas aquí, que incluso muchos propios vecinos desconocerán. Claro, incluso de los propios edificios que existen hoy, ¿no? Todo tiene su intrahistoria, su por qué no, los cambios que ha habido. En Fonfría es un caso. En Benialbo también. Hoy conservamos la iglesia de Benialbo, pero en los años 60 tuvo unos problemas bastante importantes sobre la conservación de la cubierta y las bóvedas interiores se iba a venir abajo. Afortunadamente se apearon esas estructuras y la iglesia está ahí, pero se desarrolló incluso un proyecto, ¿no? Además muy similar al de Fonfría, era el mismo arquitecto y con ciertos ecos. Pero en la propia ciudad es curioso cómo en la zona del ensanche, toda la zona de la avenida, los bloques actualmente, pues se proyectan hasta 3 proyectos distintos para construir 3 iglesias en los años 40 y 50, que al final no se llevan a cabo. Y la propia iglesia de San Lorenzo, que aunque cronológicamente sale de esas fechas, porque aunque he delimitado en 1936-1975 tanto la iglesia de San Lorenzo como la iglesia de Pumarejo se van de esta época, pero bueno, beben de la misma corriente y además es muy difícil, o sea, al final cuando acotas, no puedes decir, bueno, entonces arquitectura religiosa contemporánea, sí, pero ¿qué es contemporáneo? Entonces, bueno, pues pones unas fechas que limitan un periodo muy concreto, aunque bueno, pues algunas como estos casos se van un poco de las fechas, ¿no? Y por ejemplo en San Lorenzo, aunque la parroquia es del año 78, la actual, hay un proyecto de los años 50 y un proyecto de los años 40, totalmente desconocido. De hecho, hace un par de meses fue el aniversario de la creación de la parroquia, no de la iglesia, el 50 aniversario, y en una conferencia que impartimos ahí, pues los vecinos de San Lorenzo estaban asombrados. Entonces esta idea de que como Cristo Rey empezó a crecer, surgió la parroquia de San Lorenzo, no es real, no. La parroquia de San Lorenzo está prevista mucho antes que la de Cristo Rey. Entonces, estos detalles que parecen un poco tontos explican el urbanismo de la ciudad, toda esa zona de los bloques se explica también desde aquí. Bueno, pues hay muchos entresijos que nos ayudan a conocer mucho mejor no solo la arquitectura contemporánea, sino también el propio urbanismo de la ciudad. El urbanismo y casi la historia, ¿no? Y la historia, de todos desde esos luego. edificios. Porque al fin y al cabo tanto arquitectura como urbanismo son un reflejo de la historia que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo es una forma de, bueno, pues aportar y completar la historia no solo local y provincial, sino que además el libro tiene una vocación que es explícita en la introducción, porque, bueno, pues para nosotros en un terreno local estaría muy bien, bueno, pues una obra que estudia las líneas generales de la arquitectura contemporánea, bueno, está muy bien, ¿no? Pero bueno, se quedaría un poco corta si la pretensión fuera solo esta, ¿no? Sin embargo, la obra se presenta, el libro se presenta con una clara intención de ser modelo para otros territorios, en este sentido vamos a ser pioneros. ¿Por qué? Porque hasta ahora la historia de la arquitectura contemporánea en España se ha hecho fundamentalmente pensando en los grandes centros de producción, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y poco más, ¿no? Las grandes arquitecturas de esta época se construyen ahí, es donde hay más crecimiento demográfico, más posibilidades económicas, las escuelas de arquitectura están más accesibles, pero las zonas periféricas, las zonas de la España interior, que se hacen cosas a veces como Cristo Rey, que está ilustrando la portada del libro, tienen una categoría extraordinaria y solo podremos entender la historia de la arquitectura nacional a partir también de las historias de las arquitecturas locales. O sea, es importante, ¿no? Va a ser pionero. Sí, en este sentido es de las primeras obras que plantean una visión, bueno, pues cómo se hacen ciertas creaciones arquitectónicas en una provincia periférica del extrarradio de España, de la zona de la España vaciada, de una zona más bien pobre
y con recursos económicos escasos, y bueno, pues cómo se sale adelante, con ejemplos extraordinarios en algunos casos, ¿no? Entonces, de alguna manera esto abre vía también, ¿no?, para estudios locales que nos ayuden a generar una historia más global y con una perspectiva mucho más amplia de la arquitectura nacional. Mencionabas precisamente Cristo Rey. ¿Por qué en la portada? Porque me imagino que, claro, son muchísimos edificios, templos que se estudian aquí, de los que se descubren muchísimas cosas, pero será difícil elegir uno para que ilustre estas 300 páginas. Es difícil elegir uno, y sobre todo cuando tienes 4 o 5 obras que son extraordinarias. ¿Cuál? Bueno, el motivo de Cristo Rey hay muchos, ¿no? Podríamos sacar hasta 6 o 7, pero yo me voy a quedar con uno fundamentalmente, y es que la iglesia de Cristo Rey marca un punto de inflexión en la arquitectura contemporánea, religiosa, en la provincia de Zamora. Toda la arquitectura que se hace antes del año 58, que es cuando se construye la iglesia de Cristo Rey, tiene mucha herencia de una arquitectura de tipo imperial. Ejemplo, para entenderlo perfectamente, la Universidad Laboral, ¿no? Es una arquitectura educativa con una iglesia extraordinaria, que también está estudiada en el libro, muy brevemente, porque muchos saben que en 2019 publicamos una monografía titulada La obra conjunta de la Universidad Laboral de Zamora. No tenía sentido, lógicamente, repetir, pero tampoco podíamos prescindir de la mejor obra de toda la provincia en todo el siglo XX, entonces hay una mención muy breve, ¿no? Entonces, la iglesia de Cristo Rey marca dejamos atrás el estilo imperialista de la España nacional, muy identificada con unos valores muy concretos, para empezar a hablar de una arquitectura muy renovada, de una arquitectura religiosa muy sencilla, con trazos muy marcados por la sencillez, por la sobriedad. Y luego Cristo Rey es que es una iglesia de zamoranos para zamoranos. Salvo Lucas Espinosa, que no era zamorano, pero que vivió aquí 60 años de su vida, todos los demás intervinientes en la obra son zamoranos. Artistas, arquitectos, escultores, pintores, vidrieristas, hierro, todos estos elementos están en esta iglesia, ¿no? Entonces, para mí me parece que marca este punto de inflexión entre el antes y el después de la historia de la arquitectura religiosa contemporánea, y es muy icónica. Cualquiera que sea de Zamora, de la provincia incluso, ve esa imagen e identifica claramente, ¿no? Luego, además, pues con ese Cristo en la fachada, que es extraordinario, creo que es una llamada, esto es la propuesta cristiana, ¿no? La oferta de Jesucristo en el mundo contemporáneo. Entonces, bueno, todo esto es la idea que se quiere transmitir con esta iglesia en la portada. Un libro que creo que ha sido publicado por la Universidad de Valladolid y que además busca también estudiar obras de arte e imaginería, ¿no? Sí, por eso el título, El espacio sagrado, o sea, la arquitectura y sus expresiones artísticas, es decir, todo lo que llena, viste, decora y complementa la arquitectura, ¿no? Sobre todo en la arquitectura religiosa es esencial la dimensión simbólica, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a Cristo Rey, ¿no? Vidrieras, mosaico, imágenes, hay obras de comonte, de hierro, de forja, extraordinarias, ¿no? Entonces, claro, yo consideraba que un estudio de arquitectura religiosa tiene que abarcar todo esto, ¿no? Y tiene que poner el foco en todas las artes plásticas que de alguna manera están al servicio de la arquitectura, o más que al servicio, complementan la arquitectura religiosa. Entonces, bueno, pues en este caso, lógicamente, no solo es la propia arquitectura, no solo son los proyectos no construidos, no solo es la historia, no solo es la liturgia que está detrás, sino también las obras de arte que forman parte de estas arquitecturas. O sea, es un libro súper completo al final. Bueno, esa es la pretensión. De hecho, hay una cosa curiosa. Este libro, bueno, pues de alguna manera forma parte de una trilogía. Está mencionada volumen de la Universidad Laboral y otro libro que presentamos en septiembre del año pasado, publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos Florian Docampo, que se centraba en la arquitectura de las órdenes religiosas y solo en la capital, ¿no? Hay un dato que parece, bueno, pues algo anecdótico, pero los 3 libros se abren con una cita del Evangelio de Marcos al principio, que quiere ser un poco lo que une, ¿no? Y lo que cose todas las obras. Al final lo que vamos es generando una visión mucho más completa de toda la arquitectura religiosa contemporánea en Zamora. Es como el broche de oro, que en la parte que no podía faltar, ¿no? Es la parte que no podía faltar, pero faltan partes todavía. O sea que va a haber más, ¿no? Dios dirá. Seguro que sí. Este viernes en el Colegio Universitario lo presentas. ¿Qué esperas del público? Bueno, a las 8 de la tarde, en la segunda planta, importante porque el Paraninfo, la planta que ahí está ocupado, segunda planta. ¿Qué espero? Bueno, pues sobre todo que descubran el valor de sus arquitecturas. Lógicamente una presentación del libro no puede ser
dicho vulgarmente, soltarle la chapa a la gente de lo que has contado en un libro. No le puedes contar el libro, ni siquiera resumírselo. Entonces no se puede... O sea, Sería no podemos, imposible. Claro, tampoco tiene sentido, es presentar un libro, ¿no? El cómo, el por qué, el cuándo, de qué manera. Pero sobre todo, lo que espero es generar un regusto, generar una... las personas que vayan, la importancia de descubrir estas arquitecturas, ver sus valores, qué es lo que aportan a la historia de la diócesis, de las parroquias, de las personas que la frecuentan, de la ciudad y de nuestro urbanismo, ¿no? Entonces, bueno, generar una cultura de valoración por arquitectura contemporánea. Y yo creo que se va a conseguir, porque con las pequeñas pildoritas que has ido dando esta tarde, yo creo que además desde ayer ya está en librerías, va a ser todo un éxito, porque es lo que hablábamos al principio, que al final es descubrir la historia, descubrir la arquitectura de edificios y de templos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Y luego podríamos decir, bueno, pues precisamente en virtud de las razones que hemos dado antes, ¿no? Pues una provincia pequeña, más bien rural, sin muchas posibilidades económicas, bueno, pues no habrá cosas de gran calidad. Pues sí, sí que las hay. Hay un buen puñado de 15, 20 obras con una categoría, en algunos casos, extraordinaria, ¿no? Hay 5 o 6 arquitecturas de una categoría a nivel nacional extraordinaria, y hay otro puñado de 10, 15 obras que generan un panorama muy potente, ¿no? Entonces, tenemos que creérnoslo. En Zamora se hacen cosas muy bien hechas y no ir con esa mentalidad a veces derrotista de ¡ay, aquí! ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Pues aquí hay cosas muy buenas, ¿no? Entonces este libro un poco lo que quiere es demostrarnos a nosotros mismos que hay arquitecturas muy interesantes, que son de todos, que tienen sus propietarios, pero que las disfrutamos todos, y que de alguna manera todos estamos llamados a no solo vincularlas, a usarlas, sino también a respetarlas y a valorarlas, claro. Claro que sí. Rafa, pues muchísimas gracias por haber estado estos vosotros. Minutos con nosotros aquí en 8 Magazine, para también, yo creo que casi de los primeros, porque ayer ha Sí. salido a librerías, pero hasta este viernes muchos no lo descubrirán. Sí, desde que nos vayas ayer martes está en librerías y prácticamente hoy lo presentamos al público, hasta el viernes que ya lo contemos y nos explayemos un poquitín, pero sí, gracias a vosotros por dar esta oportunidad. Muchísimas gracias, Rafa. Pues continuamos con nuestro programa en esta tarde de miércoles, y ahora nos vamos a ir hasta Alcañices, porque la exposición Salus llegaba a su fin este fin de semana. Se clausuraba con la visita de más de 6.000 personas, una muestra que, como saben, llevaba abierta al público desde el pasado mes de mayo, en el Santuario de la Virgen de la Salud en Alcañices. Una iniciativa que, ya nos avanzan, se podría repetir en otros puntos de las diócesis, porque ha afectado positivamente al turismo no solo del municipio de Alcañices, sino de toda la comarca. Salus ha llegado a su fin. Este domingo se clausuraba una exposición que ponía en valor el patrimonio de los arciprestazgos de Aliste y Alba. Llevaba desde mayo disponible para el público y ahora se cierra esta página. Bueno, pues don Fernando, si nos puede dar una valoración de... Hoy se acaba finalmente la exposición Salus después de todos estos meses. ¿Qué ha significado para la diócesis de Zamora? Bueno, pues ha sido una alegría el poder realizarla, ¿no? El que una zona tan castigada como la zona de Aliste y Alba, por la despoblación, a veces da la sensación incluso por el abandono, ¿no? Y luego, pues un año donde hemos sufrido en todo lo que es la zona, los incendios de este verano, pues Salus ha sido como un aire de esperanza, y hoy, que es el domingo de la alegría en medio del Adviento, pues es una alegría haber podido celebrar, haber visto y podido contemplar tanta belleza, tanta historia, tanto que hay aquí de nuestros pueblos, de nuestra gente, de gente sencilla, de gente que ha vivido su fe y su esperanza en medio de nosotros. Sí, aparte de todo esto, no solamente acercar también un poco a los ciudadanos las riquezas, bueno, lo que tiene la iglesia aquí en Aliste y Alba. Bueno, pues toda la riqueza patrimonial, ¿no?, que está en nuestros templos, que está en nuestros arciprestazgos, pues ponerlo y hacerlo accesible y que la gente lo contemple y se goce de tanta belleza, yo creo que es algo estupendo, ¿no? Para mí, que he venido tantas veces, que he venido con tanta gente, pues no me he cansado ya, era uno más enseñando la exposición y realmente cierra uno con un poquito de pena.
Desde la organización consideran que esta exposición ha sido un éxito y es que ha atraído a más de 6.000 visitantes en todos estos meses. Se junta todo, se junta alegría por, a mi entender, el éxito, ¿no?, que ha tenido esta exposición, y pena pues porque cerramos, ¿no? Han sido muchos meses de trabajo, pero muy bonito, se ha aprendido mucho y bueno, es una mezcla de sentimientos, ¿no?, en el día de hoy. Este encuentro también con los ciudadanos, no sé si también tenemos algunos datos de visitas aquí, no sé, en general, ¿cuál ha sido la sensación que habéis tenido con esta exposición? Hombre, yo creo que daremos datos exhaustivos un poco más adelante, porque hay que esperar a que todo se acabe, que aún no cerramos esta tarde a las 7, aunque se ha clausurado oficialmente, aún vendrá gente esta tarde, ¿no? Hemos pasado las 6.000 visitas. Es una exposición sin parangón, es decir, no tenemos con qué compararla, entonces son muchas o pocas a razón de con qué lo compares, ¿no? Entonces, al ser algo pionero en el mundo rural, nosotros estamos muy orgullosos, ¿no? Que vengan 6.000 personas casi a peto Alcañices a visitar la exposición, pues yo creo que es para estar muy contento. Y lo que decía antes, es verdad que es preguntar a comerciantes y hosteleros, que la hostelería ha estado llena, los comerciantes nos han pedido que por favor que prorroguemos, o sea, yo creo que para la zona ha sido un motor dinamizador que también era lo que se esperaba, ¿no?, y lo que se pretendía con esta exposición, con esta muestra. No sé si tenemos alguna iniciativa de cara al futuro. Pues va a salir esta exposición se va a preparar en 3D, ¿no? Porque podemos tener fotos, pero para que quede en el recuerdo siempre, porque mañana se empieza a desmontar ya a primera hora, entonces para que quede siempre en el recuerdo tendremos la visita online, ¿no?, por los medios, para que, bueno, pues a lo largo de los años la podamos visitar y quede en el recuerdo lo que fue Salus en su día, ¿no? Y nos acordamos perfectamente, pero dentro de unos años, cuando estos pueblos, por desgracia, igual estén todavía más deshabitados, pues recordemos que, bueno, que la Iglesia pues ha apostado fuerte también por hacer aquí algo serio, ¿no? Todos estamos acostumbrados igual más en Toro, en Zamora, en poblaciones grandes, pero que la Iglesia apueste como debe de ser, ¿no?, por muchas veces los últimos, los más abandonados igual, pues es motivo para el recuerdo. ¿Se va a poder ver, perdona? Sí, pues en la página web de Salus, seguramente la del Obispado, y bueno, en los medios de comunicación la pasaremos para que todo el mundo lo pueda tener en el móvil, la tablet o lo puedan visitar. De esta manera, Salus funciona también como un empujón al turismo de la comarca de Aliste y concretamente del municipio en el que se ha encontrado, Alcañices. Bueno, pues nosotros estamos encantados. Yo la verdad es que no te puedo hacer una valoración muy eficaz de ello porque todavía no me han pasado los datos de la gente que ha pasado a visitarla y de la cuestión toda ella como ha sido. Me imagino que ahora se hará balance y veremos a ver cómo ha pasado el tema. Yo desde luego en principio pues estoy encantado de ver que ha venido bastante gente, de que se ha dado a conocer una obra de arte de un valor extraordinario, que se ha quedado toda la gente verdaderamente asombrada cuando entraba aquí del valor artístico que tienen estas obras de Aliste y Alba, y hasta incluso yo, como todo el mundo, pues salen satisfechos, muy satisfechos, y no solo de esto, sino del volumen de obras que tenemos, y que según me han dicho, pues creo que tenemos volumen para hacer otras 2 exposiciones, que me imagino que después de esta cunda el ejemplo y se hagan. Eso por un lado, y por otro lado, pues la gente ha salido, ha conocido el pueblo, ha conocido la comarca de Aliste, ha conocido los paisajes tan preciosos que tiene, y bueno, pues la nobleza de las gentes y sobre todo una gastronomía extraordinaria que tenemos, y en fin, dentro de este desastre que tenemos de la España vaciada, yo diría que la España abandonada, pues bueno, pues es una satisfacción grande que hayamos tenido todo esto. Es una experiencia que podría repetirse en otros puntos de la diócesis de Zamora. Y os contamos ahora una iniciativa que ha comenzado en Zamora llamada Soliedad, un proyecto pionero que trata de combatir la soledad no deseada entre las personas mayores de 65 años. Va dirigido a personas que se sientan solas o aisladas, así que si tú, que me ves ahora mismo, tienes más de 65 años y alguna vez te has sentido solo o sola y no quieres estarlo, o simplemente te apetece conocer a personas como tú, llama al 619-904767 o escribe un email a contralasoledad@zamoramasvida.org. Allí te ofrecerán acompañamiento telefónico y la posibilidad de participar en encuentros y compartir vivencias con otras personas. Venga, llama ya y elige no estar solo. Y ahora nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con mucho más.
Y ahora sí, llega la última parte de este programa 8 Magazine de miércoles y como no, nos ponemos con un ambiente totalmente navideño porque faltan escasamente 10 días, un poquito más, un poquito menos, pero ya estamos preparando todo de cara a Navidad y también lo hacen en el comercio de Zamora porque desde este lunes 19 de diciembre hasta el 5 de enero se lanza esa campaña navideña del comercio de Zamora, una forma de descubrir y redescubrir todos esos comercios zamoranos que tan cerca tenemos y muchas veces desconocemos. Se va a hacer de una forma muy fácil participar, tan solo con rasca y gana en diferentes comercios. Nos cuentan todo el concejal del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo, y también el presidente de ACECO, Ruperto Prieto, que estuvimos hace unos instantes antes de comenzar este 8 Magazine de esta tarde con ellos. Rascas como este vamos a poder encontrar a partir de este lunes en varios comercios de Zamora. Ya lo sabéis, la Navidad inunda las calles de Zamora de ilusión, pero también los comercios. Nos encontramos con Ruperto Prieto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y con Diego Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Nueva campaña navideña del comercio de Zamora, todo para revitalizar y también para que se descubra el comercio de Zamora, que tenemos mucho y con un gran valor, ¿no? Sí, yo creo que las fechas navideñas pues es muy importante para el comercio de Zamora y es una campaña que se hace todos los años y que yo creo que es la principal campaña del año y en la que los zamoranos pues eso, tienen ese comercio de cercanía que les da la oportunidad pues de tener un pequeño premio navideño, en este caso a través de los rascas, que son de 5 y 15 euros, que pueden intercambiar en el mismo momento de la compra y que bueno, ayuda a fidelizar un poquito al cliente zamorano y a dar esa visibilidad al comercio, ¿no? Para que la gente pues siga fiel al comercio de Zamora, pero también para que redescubra otros comercios que tiene a su alrededor y que a lo mejor pues no es usuario. Y yo creo que bueno, es importante porque el comercio de Zamora pues es junto con la hostelería pues el alma de la ciudad, ¿no? Los que damos un poquito de alegría, de iluminación, de esa vida diaria que hay en las calles de Zamora y yo creo que hay que cuidarlo y esta campaña navideña pues es muy importante para poder lograrlo. Esta campaña comienza el lunes 19 de diciembre y ¿hasta cuándo va a estar? Hasta el 5 de enero, justo antes de los Reyes, para que si puedas aprovechar los rascas a tope. Esperemos que como comentaba antes en la rueda de prensa el concejal, se gasten antes, pues eso quiere decir que todos los zamoranos están comprometidos con el comercio de Zamora y que las navidades han ido muy bien para todos. Rascas de 5-15 euros por compras superiores a 20 euros que se pueden canjear en el mismo comercio y yo creo que es muy importante también para dar ese impulso, ¿no?, a los zamoranos a que acudan al comercio de cercanía. Efectivamente, se trata de dar ese impulso en estas fechas de tanta compra al comercio local, pero también es fundamental, como decía Ruperto, que el ciudadano, que el zamorano redescubra ese comercio que tiene debajo de casa, redescubra sobre todo la profesionalidad, el trato cercano, el trato personal y bueno, pues se den cuenta también que el comercio local de Zamora, el pequeño comercio de Zamora, es una base fundamental de la economía local y sobre todo, entre otras muchas cosas, porque el beneficio del comercio de Zamora se queda en Zamora, se quedan los zamoranos y al final, pues bueno, son también los que ambientan las calles, cuando hay fechas señaladas como estas, escaparates adornados, escaparates iluminados y lo más importante es una base fundamental de la economía local y somos todos responsables de ello. Al final es importante también hacer hincapié en eso, ¿no?, en la cercanía, en que toda la economía son un gran impulsor en la economía de la provincia de Zamora, ahora cuando están más en auge que nunca esas, yo creo, compras online, ¿no? Hay que también pensar en lo que tenemos nosotros y en lo que nos beneficia a nosotros, ¿no? Sí, yo creo que al final es una lucha que llevamos hace mucho tiempo y que se ha agravado con la pandemia y porque yo creo que también es una apuesta que están haciendo las grandes marcas y las grandes superficies. Bueno, es difícil luchar contra eso, pero yo creo que el comercio tiene una clave y es la cercanía, es la profesionalidad, es el que el cliente conoce el establecimiento y el comerciante conoce a sus clientes y le puede dar una explicación, le puede aconsejar y además lo hace con esa cercanía de que bueno, pues es tu vecino, que lo ves todos los días. Yo creo que eso también hay que valorarlo y además
esa calidad, de esa profesionalidad, en realidad si lo miras bien, los precios, el comercio de Zamora es súper competitivo, incluso con precios de internet. Entonces yo creo que todo eso tiene que ir la gente interiorizándolo, tiene que saber que, bueno, pues que tiene ese comercio ahí, que no tiene nada que envidiar a internet y al comercio electrónico, y que hay que apostar por lo nuestro. Entonces yo creo que entre todos y sobre todo con el buen comercio que yo creo que tenemos en Zamora, que lo seguimos manteniendo y que vamos a luchar para que siga así, pues le tenemos que dar un impulso y tenemos que apostar por él. Va a haber más de 9.000 premios repartidos en varios comercios. Se pueden inscribir, creo que, los comercios hasta este viernes. Más o menos, ¿cuántos se han inscrito ya o qué cifra esperáis? Pues de momento hasta la fecha se han apuntado ya 200 comercios, se cierra el viernes, los comerciantes pueden empezar a venir a recoger tanto el vinilo como los rascas ya desde mañana, y bueno, esperamos que estos últimos días pues haya un pequeño empuje final y podamos llegar casi a 300 comerciantes. Destacamos que se va a realizar en Zamora Capital y también en Toro, ¿verdad? Sí, también se va a realizar en Toro, se presenta al final de la mañana de hoy, esperamos que también participen en unos 80-90 comercios, y bueno, pues se trata también de que el comercio de Toro, que es clave para la ciudad, igual que aquí en Zamora, pues también tenga ese impulso, sobre todo en estas fechas que viene mucha gente de fuera, ¿no? Y los zamoranos un poquito de fuera pues vuelven a sus ciudades, a Toro, a Zamora, a la provincia, y queremos darles también que esa oportunidad de redescubrir y de poder ir a ese comercio de Zamora, que incluso por tema de añoranza, ¿no? Vienes y, ay, me gusta ir a la tienda que fui, a la que iba cuando era pequeño o a la que hay ahora, y bueno, yo creo que es importante. Las Navidades son muy importantes, un punto fuerte para el comercio local, para el comercio de Zamora, y también se está viendo en el mercado, ¿no? Sí, en el mercado de abastos se ha hecho también una campaña muy importante para darle esa visibilidad, y sobre todo porque yo creo que el tema de los productos alimenticios y sobre todo de los productos de calidad y los productos zamoranos que tenemos en el mercado de abastos de Zamora, que el ayuntamiento va a remodelar ahora, y que bueno, pues estamos todos muy contentos de que por fin se haya conseguido, porque es una pieza muy importante para la ciudad, y yo creo que después de muchos años pues vamos a dar ese paso. Bueno, pues he hecho una campaña muy importante también con distintas actuaciones en el mercado, y que animamos a los zamoranos a que vayan allí a comprar sus productos frescos y de calidad para poder celebrar estas fiestas como nos merecemos todos los zamoranos. Diego, un llamamiento para todos los que nos estén viendo y escuchando en casa para que acudan en estas fechas al comercio de Zamora. Pues que todas las compras que se van a hacer, tanto para las comidas, las cenas de Navidad, como para los regalos, se acerquen al comercio de Zamora, las realicen en el comercio de Zamora, se darán cuenta, como decía, que los precios son igual de competitivos, que el trato es mucho más cercano, es un trato profesional, que las facilidades que se dan, sobre todo pues si hay que descambiar cosas o alguna cosilla, es mucho más fácil, mucho más cercano que el comercio online, y que se den cuenta que el dinero que invierten en Zamora se queda en Zamora. Ruperto, un llamamiento también. Bueno, yo creo que son fechas en las que todos los zamoranos estamos ilusionados de poder celebrarlas, ¿no? De celebrar la Navidad, de encarar un año nuevo que esperemos que sea mejor. Vienen nuestros familiares que están fuera, y yo creo que tenemos que apostar por nuestra ciudad, por nuestro comercio, por nuestros productos en el mercado, y creo que la ciudad está preparada y el comercio de Zamora está preparado con esta campaña para dar esa alegría a los zamoranos, que vengan, que disfruten y que tengamos todos los zamoranos unas buenas Navidades. Claro que sí, pues muchísimas gracias a los dos. Pues ya lo saben en casa, la ilusión estas Navidades se reparte en el comercio de Zamora. Y con este ambiente navideño despedimos este programa 8 Magazine. Ya lo saben, mañana 2 que sí, 1 que no. Y el próximo martes aquí estaremos con todos ustedes para hablarles de la Navidad y sobre todo con muchísimo ambiente y una sonrisa siempre en nuestra cara para disfrutar con todos ustedes. Pasen buena semana y les espero el martes a las 4:10.